La presentación que inicia tiene como título El lenguaje matemático en clases de matemática superior. Mi nombre es Mabel Rodríguez, trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Mi plan para esta presentación es el siguiente. Quisiera en un primer momento comentar algunos problemas que solemos tener en la enseñanza de matemática superior y que también notamos cuando queremos chequear el aprendizaje que nuestros estudiantes lograron de eso que nosotros enseñamos de matemática avanzada. Eso nos va a llevar, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, a explicitar con bastante precisión la noción o el concepto de lenguaje matemático, y con esto más o menos refinado y preciso, vamos a volver a pensar en clases de matemática superior para llevarnos algunas ideas de cómo mejorar algunas cuestiones desde la enseñanza para que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. Ese es el plan. Comenzamos mencionando algunos problemas de la enseñanza de la matemática y del aprendizaje de matemática superior. Cuando pensamos en enseñar matemática superior, solemos tener muchas dificultades que en general notamos cuando chequeamos el aprendizaje de los estudiantes. Entonces eso nos remite a pensar si desde la enseñanza no podríamos cambiar algunas cosas. Entre los ejemplos que quiero mencionar, suele haber muchos problemas cuando les damos a nuestros alumnos para interpretar un texto matemático o cuando les pedimos que expresen lo que aprendieron, ya sea oralmente o por escrito, cosa que puede darse tanto en un parcial más de tipo tradicional o en exámenes orales que uno tome de una materia de matemática. También encontramos dificultades cuando los estudiantes tienen que utilizar lo aprendido de matemática, bueno, y así podríamos seguir por un rato. Centralmente, cuando nos ubicamos en la enseñanza, una dificultad que nosotros tenemos como docentes es que tenemos que utilizar dos lenguajes. Por un lado, la lengua natural con la que les hablamos a los estudiantes a la hora de ir presentando conceptos, propiedades, procedimientos, resoluciones de distintos ejercicios, y por otro, la escritura simbólica. Es decir, irremediablemente para nosotros vamos a estar ante este doble estilo de comunicación que tenemos que manejar. Son muy diferentes ambos lenguajes entre sí y nosotros no tenemos escapatoria y tenemos que ir articulando tanto el lenguaje oral con el que tratamos de comunicar nociones con lo que vamos escribiendo en general para que los alumnos tomen registro. Nosotros tenemos claras todas las ideas que están detrás de ambos lenguajes y solemos usarlos muy fluidamente y nos encontramos a posteriori con problemas en los estudiantes cuando son ellos quien tienen o que escribir simbólicamente para mostrarnos sus resoluciones o cuando incluso viendo escrito nos tienen que explicar algunas de las cosas que plasman simbólicamente. Fíjense algunos ejemplos. Uno podría estar hablando a la clase, esto que voy ahora a comentar, y a la vez estar escribiendo en el pizarrón lo que está en el cuadro de la derecha. Yo puedo estar diciendo a la clase, anotemos la siguiente propiedad que no demostraremos, que se llama o que se denomina principio de Arquímedes y que expresa que el conjunto de los números naturales es no acotado. Mientras yo mantengo este discurso oral en la clase, hablándoles a mis alumnos, en el pizarrón dejo registro de lo que está a la derecha. Se ve ahí que hay una distancia entre lo que comunico oralmente y lo que queda escrito en símbolos, y habría que ver qué es lo que los alumnos podrían recuperar más tarde o cómo podrían enunciar o cómo podrían comunicar lo que para ellos significa el principio de Arquímedes. Supónganse que escribimos una definición en el pizarrón, decimos, bueno, voy a presentar la definición de límite de una sucesión, pongo la definición formal, presento la sucesión a sub n incluida en los reales, digo el límite de la sucesión es L y se denota a sub n tendiendo a L o límite cuando x tiende a infinito de a sub n es igual a L.
Sí, solo sí, bueno, lo que está ahí. Para todo epsilon mayor que cero existe un n0 natural, tal que si n es mayor que n0, el módulo de a sub n menos l es menor que epsilon. Y mientras escribo esa definición, les comento a mis alumnos algo de este estilo. Digo, vamos a comenzar a trabajar con la noción de límite de sucesiones. La clase que viene profundizaremos sobre esto, pero ahora quiero presentarles el concepto para que vayan teniendo idea de qué se trata. El límite de una sucesión a sub n es un cierto valor L si los términos de la sucesión están arbitrariamente cercanos a L con tal de considerar n lo suficientemente grande. Claramente ese discurso oral está expresando el concepto de límite, pero de una manera que los símbolos no lo reflejan claramente ni inmediatamente. Hay que hacer como una lectura muy comprensiva de los símbolos para entender lo que oralmente el docente expresa. Supongamos un ejemplo más, que decimos la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de su variable independiente. Se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por un lado, tenemos este discurso en la oralidad y por otro lado, en el pizarrón, supongamos que puse las condiciones de la función, que la definí dando dominio, codominio, indicando dónde está el punto A, y dejamos expresada la definición de derivada en un punto como este límite, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. A su vez, seguramente, dando el concepto de derivada, nos interese dejar explícita una interpretación geométrica. Decimos oralmente que la recta tangente a la gráfica de la función en el punto es la gráfica de la mejor aproximación lineal de la función alrededor de dicho punto. Solemos hacer un dibujo y habría que ver en qué parte de la definición anterior queda expresado que la recta tangente a la gráfica es la gráfica que determina la mejor aproximación lineal a la función alrededor de un punto. Cuando uno se para en quien aprende, en el aprendizaje, en el estudiante, nosotros necesitamos que ellos no solo entiendan lo que estamos dando, lo que estamos enseñando de matemáticas, sino que tienen que mostrar qué es lo que saben. Quiero mostrarles algunas cosas de las que observamos cuando le pedimos a los alumnos que nos muestren lo que entendieron. Estos ejemplos que voy a poner van a ver que ponen de manifiesto que los estudiantes repiten enunciados, definiciones o demostraciones sin manifestar que interpretan ni que comprenden lo que está expresando ese enunciado o definición. Y aparentemente pareciera que el hecho de ser capaz de poder leer los símbolos expresados en una definición o en una demostración o en una propiedad pareciera ser suficiente indicador para los estudiantes de que están comprendiendo. Estos ejemplos que les voy a mostrar acá se dieron hace un tiempo en una materia de educación matemática en la formación de profesores de matemática en la universidad en la que trabajo. Antes de pensar en cómo enseñar un cierto tema, ubicando a los estudiantes futuros profesores en enseñar un tema del nivel secundario, del nivel medio, les solíamos pedir un desarrollo matemático de ese contenido. La idea nuestra era chequear que ese contenido lo tuvieran conocido, dominado, que nos mostraran lo que saben al respecto, para luego hacer un recorte para pensar en la enseñanza. Eso a nosotros a su vez nos permitía corregir o pulir algún error que hubiera en lo matemático. Lo que solíamos hacer es dar distintos contenidos del nivel secundario a los distintos alumnos que teníamos en el curso, de manera como de ir barriendo contenidos de la escuela secundaria en este desarrollo matemático de un contenido. En esta diversidad de los temas del nivel secundario que nosotros les ofrecíamos a los estudiantes para que hagan el desarrollo matemático, resulta que muchos de los temas les eran desconocidos. Esto pasa en general en la formación de profesores, al menos en Argentina, porque los planes de la formación de profesores no incluyen explícitamente los contenidos de nivel secundario. Les dábamos como condiciones la obligatoriedad del uso de textos de nivel superior
y les hacíamos hacer un texto breve que encararan como si le hablaran a un par, no que encararan como si tuvieran que explicárselo a alguien que no sabe del tema. Tenían que evidenciar comprensión, es decir, el texto, ellos podían elegir qué escribir con la condición de haber usado textos de nivel superior, de presentar cosas que saben sobre ese tema que les habíamos dado y que su texto evidenciara comprensión de parte de ellos. Les voy a mostrar algunas de las cosas que aparecieron en los escritos y que se sostienen a lo largo del tiempo. Quiero decir, esto no es un caso atípico. Fíjense la definición 1.1. Como definición, bueno, el tema que le habíamos dado a este alumno era puntos notables de un triángulo. El alumno propone como definición, se llama mediatriz al punto medio del segmento de la recta. 1.2 pone otra definición, se llama circuncentro de un triángulo a la intersección O de las mediatrices de sus lados, como definición. Y en el teorema expresa las tres mediatrices de los lados de un triángulo son concurrentes en el circuncentro. ¿Se ve que no tiene sentido? O sea, la definición 1.1 no tiene sentido. Y el teorema es una obviedad si antes hubo una definición que dice que el circuncentro es la intersección de las mediatrices. Otra definición expresa el concepto de bisectriz del ángulo y a continuación pone la demostración de la definición. No interesa acá que se pongan a mirar ni la definición ni la demostración. Claramente la demostración demostraba algo. El alumno no solo no se dio cuenta que la demostración demostraba algo y que era ese algo que la demostración demuestra, sino que en su planteo parece entender que las definiciones se demuestran. Esto en un contexto, como les contaba, de tener que mostrar comprensión sobre lo que se lee. A otro alumno le había tocado como tema la idea o el concepto de sucesiones numéricas. Pone una definición, las sucesiones son funciones a sub n igual f de n, valores reales donde la variable independiente toma solo valores naturales, es decir, a sub n de naturales a reales, pues si n es igual a k, a sub k es igual a fk. Este es decir y pues indican algo medio raro, o sea, el es decir no está aclarando lo anterior y el pues no está tratando de demostrar cuál es el concepto de sucesión al que se refiere el alumno. Si ustedes se fijan en el ejemplo que pone, esos puntos suspensivos parecen indicar que el conjunto es un conjunto con n elementos. No pasa a ser un detalle menor que no puso los puntos suspensivos después del 1 sobre n. Hay que ver si entiende que A sub n es un conjunto con infinitos elementos. Otra cosa que observamos y que ahora en un rato les voy a contar es que suelen los alumnos no distinguir en qué momento la definición termina de ser definición y a veces suman ejemplos como parte de las definiciones. Cuando nosotros hacíamos la devolución de estos textos, se encontraban ante un cierto desconcierto y ante la sorpresa de no haberse dado cuenta que en realidad no entendían lo que habían puesto. No se dieron cuenta que leer símbolos no muestra comprensión del texto y no saben qué hacer y cómo hacer. Desde mi perspectiva hay un riesgo importante que es cuando los alumnos piensan que leer símbolos es sinónimo de comprender. Si esto llega a pasar así, y al enseñar, yo les contaba hace un momento que estos ejemplos que doy, que acabo de dar, ocurrieron en formación de profesores. Entonces, si un profesor que se está formando piensa que leer símbolos lo hace comprender, cuando enseñe lo que va a hacer es esperar que los alumnos lean símbolos. Y entonces si los alumnos le leen los símbolos, el profesor va a estar contento diciendo que el alumno entendió, no va a advertir el profesor que el alumno no comprende, esto se transforma en un círculo y entramos en un sinsentido en donde se pierden los objetos matemáticos, las propiedades matemáticas y todas las ideas de matemática que nos toca transmitir y lograr que el otro aprenda. Esta antesala nos puso como ante el trabajo o ante la necesidad
Por un lado, de esclarecer la idea de lenguaje matemático y simbólico. Nosotros buscamos mucha información sobre eso y finalmente generamos una definición propia que entendemos que resulta interesante o potente, al menos para nuestro trabajo. Se las voy a contar brevemente aquí. Y también nos propusimos dilucidar algunos aspectos a considerar desde la enseñanza que nos permita atender a este tipo de problema. Y por supuesto que absolutamente de la mano con dilucidar aspectos de la enseñanza que nos permita atender a este tipo de problema, eso nos permite indagar cómo favorecer el uso de los lenguajes en los estudiantes cuando son los estudiantes quienes nos tienen que mostrar qué es lo que aprendieron. Entonces, voy a contarles algunas cuestiones teóricas sobre el concepto de lenguaje matemático y luego sigo con ideas para la enseñanza. Si uno tuviera que ubicar este concepto de lenguaje matemático en el universo de teorías que hoy en día hay respecto a educación matemática, uno podría ubicarlas dentro del enfoque cognitivista, lo van a ver a la derecha abajo, en un globito que está a la derecha abajo. En ese enfoque, el concepto de lenguaje sería como uno de los conceptos que se estudian desde esa perspectiva. ¿Qué sabemos sobre el lenguaje matemático? Pensemos en lenguajes en general, más allá del lenguaje matemático, hasta el lenguaje de señas, si quieren, entre gente que no puede hablar. Siempre existe una intención de comunicación y siempre hay y se usa los lenguajes entre partes. Hay mensajes a transmitir y recibir, es decir, si esto no se da, uno no crearía un lenguaje. Entonces, cuando uno tiene mensajes que transmitir y recibir entre partes con esta intención de comunicación, las palabras toman significado según el contexto de uso en el que apliquen. Supónganse que yo les digo, me fracturé la muñeca, todos entenderían que me estoy refiriendo a la parte de mi cuerpo, que es la muñeca, y no a una muñeca como un juguete. Es decir, las palabras tienen significado según el contexto en el que uno las use. Cuando pensamos en el lenguaje matemático, esto que se da en todo lenguaje también ocurre con el lenguaje matemático. Entonces uno puede pensar que el lenguaje simbólico o matemático incluye una colección de significantes, nuestros símbolos, que tienen significados aceptados por la comunidad matemática para cada contexto comunicacional en el que sean utilizados. Ahora voy a dar ejemplos de esto. ¿Qué pasa cuando aparece un mensaje expresado en símbolos? ¿Qué es lo que el que lo recibe podría hacer? Podría mostrar conocimiento de los nombres asociados a esos símbolos, pronunciarlos y hacer una lectura de izquierda a derecha. Yo eso lo llamo casi como una lectura ingenua, es decir, tomo la oración que me dan en símbolos, pronuncio cada uno de los símbolos y lo que estaría haciendo con este tipo de abordaje ante un mensaje matemático es lo que uno llama decodificar. Eso está en un nivel absolutamente local, atomizado a pronunciar y mencionar cada uno de los símbolos y no necesariamente se recupera o se comprende el mensaje que la totalidad de los símbolos, que ese mensaje completo con los símbolos me estaba tratando de dar. Cuando uno muestra o quiere mostrar conocimiento de lo que el mensaje expresa, suele ocurrir que cuando uno habla cambia el orden de la escritura, favoreciendo la comunicación. Si ustedes se remiten a la filmina anterior en donde les presentaba el principio de Arquímedes, el profesor que claramente comprende qué dice el principio de Arquímedes se refiere a él diciendo el conjunto de los números no naturales no es acotado, y alguien que decodifique leería para todo C que pertenece a R, existe un N que pertenece a N, tal que N es mayor que C. Esta última lectura está a nivel local, es esta decodificación que no necesariamente muestra que el sujeto comprende el mensaje. Cuando uno sí logra mostrar conocimiento, no se decodifica, uno tiene que recuperar el mensaje, estaría en un nivel global y solo en ese caso estaría bien o atinado o correcto decir que el sujeto usa lenguaje simbólico, porque el lenguaje simbólico
va más allá de los símbolos, obliga a comprender lo que esos símbolos significan en cada contexto. Entonces, algunas cuestiones a enfatizar. El lenguaje matemático no solo maneja símbolos, entonces poder ser dúctil y tener un manejo fluido con los símbolos no basta. Se necesita mostrar que uno comprende lo que esos símbolos están queriendo decir. Y cada símbolo cobra significado en el contexto en el que uno trabaje. Les quiero dar un ejemplo de esto, de cómo cambia el significado de los símbolos según el contexto en el que uno esté trabajando. ¿Qué querríamos o qué podríamos estar queriendo significar con el símbolo paréntesis 1, 2? Supongamos que estamos en el contexto de resolución de inecuaciones, esto podría ser un intervalo real. Si estuviéramos en intersección de curvas planas, esto podría ser un par ordenado del plano. Si estuviéramos en direcciones, hablando sobre direcciones de movimientos de móviles, esto podría ser un vector. También si estuviéramos hablando en complejos, podría ser un número complejo y podríamos seguir, podría ser el número 1,2 entre paréntesis. A eso nos referimos con que los significantes toman un significado según el contexto en el que están. Si ustedes lo piensan, no solo con el 1, 2 que yo les mostraba recién, si pensamos en f a la menos 1, por ejemplo, ¿qué significa f a la menos 1? Y depende. A veces será la función inversa, a veces será la imagen inversa, a veces será 1 sobre f, y hay que entender el contexto para entender el significado de ese símbolo. Algunas cosas que hoy entendemos al ir pensando este concepto de lenguaje, nosotros teníamos un caso rarísimo de estudiantes que para responder -2, -3 ponían por escrito -5 perfectamente, y cuando les pedíamos algún tipo de explicación, nos encontramos con unos argumentos muy extraños que les voy a tratar de mostrar aquí con el cursor. ¿Qué hacían los alumnos? Tomaban los dos signos que estuvieran aquí, menos por menos y lo que hacían era hacer menos por menos. Como menos por menos es más, sumaban el 2 con el 3 y ponían como resultado 5. Les quedaba determinar el signo que poner adelante del 5 y lo que hacían es, entre los dos números con los que se estaba operando, consideraban el mayor en valor absoluto, que por supuesto no lo decían así, se fijaban el símbolo que lo precede y al resultado le ponían ese símbolo. Si ustedes hacen este ejercicio con todos los casos, -2 más 3, 2 menos 3, 2 más 3, este procedimiento es válido y tiene la terrible desgracia, por decirlo de alguna manera, que a la vista del profesor el resultado se ve correcto. Entonces es un riesgo porque en este caso el estudiante no está asignando el significado correcto a los símbolos que está utilizando. Nos ha pasado trabajando con funciones lineales que pedíamos hallar la recta, hallar la expresión de la función lineal y graficar la recta que contiene, por ejemplo, estos dos pares de puntos que, como ven, forman una recta horizontal, que los estudiantes hacían todo el planteo, ponían la expresión general y igual mx más b, reemplazaban los pares ordenados, resolvían el sistema, encontraban que m es 0, que b es 3, escribían correctamente la ecuación de la lineal y igual 3 y al momento de graficar, en lugar de graficar la recta horizontal que pasa por 3, graficaban en la recta real un punto. Si uno lo piensa, este error es un error diferente del que les acabo de mencionar en el del -2 menos 3 igual a -5, porque el i igual 3, lo que ocurrió aquí es que el alumno no tuvo el registro de cuál era el contexto en el que tenía que graficar. Es decir, si uno viera i igual 3 en R en lugar de R2, que es donde esta consigna nos invita a trabajar, su gráfica sobre un eje real indicando el 3, el valor 3 como un punto, hubiera sido adecuado. Es decir, que aquí el error estuvo en el contexto, es decir, tomar la simbología i igual 3 y no interpretarla en el contexto adecuado. Cuando uno ve x por x igual 2x, que seguro nos ha pasado a todos nosotros, que en lugar de x cuadrado nos encontramos con 2x, nuevamente el significado que le dan al símbolo del producto entre las x no es
simplemente no es el acordado por la comunidad matemática. Noten la diferencia entre el primero y el último de estos ejemplos. En el último, el profesor se da cuenta que hay un problema porque hay un error matemático ahí. En cambio, en el primero no. Y entonces eso a nosotros nos pone en una alerta que ver símbolos escritos correctamente no nos garantiza la comprensión ni siquiera el uso del correcto lenguaje simbólico. ¿Qué nos encontramos observando docentes para una tesis hace un tiempo? Nos encontramos que oralmente los docentes sostienen un hilo conductor muy claro y coherente, es decir, si uno escuchara el discurso del profesor, suele mantener un hilo de discurso coherente a lo largo de la clase. En el pizarrón, el profesor utiliza centralmente gráficos y símbolos. Al construir los gráficos, suele hacerlo en simultáneo con dar explicaciones orales de cómo es la construcción de los gráficos y con gestos que a esos gráficos le imprimen cierta dinámica. Que nótese que el gráfico en sí no lo recupera, es decir, el gráfico queda estático. Suele encontrarse en las clases explicaciones de nociones intuitivas que son claras. Y luego de eso, las definiciones o propiedades en símbolos son las que suelen quedar plasmadas en el pizarrón sin una explicación de por qué esos símbolos expresan esa noción intuitiva y clara que el profesor le pudo comunicar a su alumno. No suele explicarse el uso del lenguaje simbólico y suele haber explicaciones de símbolos locales, es decir, mucho énfasis en explicar partes de una definición, recordar, supónganse, no sé, en la definición del límite de sucesiones que les ponía hace un momento, módulo de A sub n menos L menor que epsilon, en recordar qué significaba el módulo, que eso es una distancia, es decir, una explicación muy, muy interesante, pero tan local que no permite al alumno recuperar el mensaje global. ¿Qué es lo que encontramos en esta investigación a la que me estoy refiriendo en los estudiantes? En particular en los apuntes que toman de las clases. Suele ocurrir que copian textualmente lo que está escrito en el pizarrón y muy pocos agregan parte de lo que el profesor dice oralmente cuando está en la clase. Al copiar no siempre respetan el orden en el que está escrito en el pizarrón, en el que los conceptos se escriben, cambian o agregan símbolos aislados, muchas veces correctamente, es decir, cosas que a veces están escritas o con símbolos o en palabras, las cambian y agregan símbolos, cambian este lenguaje mixto que utiliza el docente al lenguaje natural a veces, y decodifican palabras a símbolos aisladamente. Por ejemplo, el profesor pone entonces y el alumno copia la flechita, ese tipo de cosas. No copian los gráficos manteniendo la construcción que hace el docente, lo que lleva a que el gráfico que al alumno le queda plasmado en su carpeta es erróneo. Es decir, tratan como de copiar o de reproducir la imagen, pero al cambiar el gráfico de la función, porque irremediablemente lo van a tener que hacer de nuevo, el alumno que está copiando no le imprime la construcción al gráfico. Entonces está tratando de reproducir esa cosa estática que quedó en el pizarrón, que el profesor sí hizo con dinámica, con gestos, con explicación y con un sentido de la construcción. Cuando el profesor habla en la clase, como les decía un momento, suele tener un discurso muy claro que se da en la oralidad y el lenguaje natural. Si uno escucha ese discurso, uno suele entender lo que el profesor está haciendo en la clase. Con todo ese discurso oral, ¿qué hace en el pizarrón? Va eligiendo en distintos momentos de su discurso cosas que deja escritas. Avanza el discurso, elige algo para dejar escrito, avanza el discurso, elige algo para dejar escrito. Esto que deja en el pizarrón suele darse en lenguaje simbólico y por escrito en el pizarrón. Suele esto ser lo que el alumno se lleva a la casa y entonces cuando llega a su casa se le desvanece toda la cuestión oral que ocurrió en la clase, se acuerda que el profesor había estado diciendo algo y que él había entendido en la clase y en la casa no entiende. ¿Cómo es que no entiende lo que en la clase creyó haber entendido? Entonces, el problema acá está en el alumno si le toca reconstruir ese mensaje a partir de estas cuestiones simbólicas
que quedaron plasmadas en el pizarrón y por lo tanto en su carpeta, que provienen de extractos de un discurso oral que el alumno perdió. Resumiendo esta parte, sobre el lenguaje matemático hay una intención de comunicación, se da y usa entre partes, hay mensajes a transmitir y recibir, hay símbolos y acuerdos en la comunidad matemática de los significados de esos símbolos según el contexto de uso. No basta ser capaz de leer los símbolos para mostrar que uno entiende el mensaje y no basta una interpretación local como para mostrar que uno entiende lo que es con lo que esos símbolos están queriendo decir. Con esto un poco más claro, digamos, con el concepto de lenguaje un poco más claro, tenemos que volver a pensar qué hacemos en la enseñanza. Es decir, no me basta tener más claro el concepto de lenguaje matemático, hay algo que tendríamos que hacer en la enseñanza. En primer lugar, nos deberíamos proponer enseñar su uso. No es una cosa transparente que el alumno aprende a usar el lenguaje simbólico de verme, porque muchas veces ni siquiera advierte este doble uso de los lenguajes que nosotros hacemos con tanta naturalidad en la clase. Les quiero contar algunas ideas para clases de matemática superior, algunos antecedentes que voy a presentar muy brevemente, toman un marco teórico que venimos desarrollando en una tesis que está llevando adelante Paula Leonian bajo la dirección de Patricia Barreiro y mi codirección, que está siendo usado este marco teórico que ahora les voy a presentar brevemente para describir el conocimiento del contenido matemático en estudiantes. Esto surge a raíz de esta descripción de los ejemplos cerrados que yo les contaba hace un rato. Dijimos, necesitamos saber con más detalle qué cosas saben de matemática los estudiantes antes de plantearnos cómo enseñarles a enseñar matemática. Este marco teórico, que inicialmente nace con la intención de describir el conocimiento que tienen los futuros profesores del contenido matemático, hoy en día lo estamos utilizando para diseñar clases de matemática superior. La idea básica de cómo mirar el conocimiento del contenido matemático que futuros profesores tienen es tomar 4 indicadores. Los dos primeros, el I1 y el I2, se dan cuando nosotros le presentamos a la persona una producción hecha por otro. Le presentamos una definición, una propiedad, una demostración, algo que otra persona hizo. Y a nuestro estudiante, a quien nosotros le queremos evaluar o describir ese conocimiento del contenido matemático, le pedimos que reproduzca, fíjense bien a la derecha, hay como 3 niveles, reproducir, explicar y reflexionar, que reproduzca o una definición o una propiedad o una demostración, que le explique y que reflexione sobre esto que acaba de hacer. Entonces, un primer indicador toma definiciones, reglas, propiedades, demostraciones que son de producción ajena y uso del lenguaje matemático con convenciones y notaciones de producción ajena. Los dos últimos indicadores ya ponen a la persona de quien quiero saber cómo es su conocimiento del contenido matemático a usar cosas, a explicar y a reflexionar, a usar propiedades, a usar teoremas, a usar heurísticas o lo que sea. Entonces, el indicador 3 le plantea al futuro profesor o al sujeto que quiero evaluar la resolución de una actividad que para él resulta simple. Y el indicador 4, con este se le ofrece al sujeto una tarea que le resulte intelectualmente exigente. Un problema, una demostración, alguna situación para modelizar o lo que sea. Y en estos casos se les pide o necesitamos ver cómo usa distintas cosas y distintos objetos matemáticos, cómo explica y cuál es la reflexión que hace sobre su propia resolución. Como para abrirlo un poquito más y mostrarles cómo se juega aquí todo lo que tiene que ver con el lenguaje, cuando le pedimos, por ejemplo, reproducir un enunciado de una propiedad, el estudiante tiene que traer un enunciado de una propiedad que algún autor hizo. Y tiene que explicar mostrando comprensión. Ahí ya tiene que utilizar el lenguaje. O si estamos pidiéndole que reproduzca algo con un cierto lenguaje,
tiene que explicar el uso del lenguaje, es decir, hay dos niveles de explicación. Uno es explico el concepto o la propiedad y otra es explico por qué estos símbolos están representando este concepto o esta propiedad que estoy presentando. No hace falta que yo pase con detalle esto, pero ustedes verán a la derecha, en las celdas de la derecha, que cuando el estudiante está enfrentado ante una tarea, sea más simple o compleja, irremediablemente va a usar lenguaje matemático y otras cosas, propiedades, procedimientos, operaciones, etc. Entonces es ahí donde a nosotros nos interesa ir como fortaleciendo, primero describir como para conocer qué es lo que pueden hacer de estas cosas. ¿Son capaces de reproducir una demostración hecha por otro? ¿Son capaces de explicarla? ¿Son capaces de explicar por qué los símbolos están diciendo lo que ellos dicen con su explicación? Y luego vamos avanzando, como se ve, con una complejidad creciente. Por supuesto, el reflexionar, que es la última de estas intenciones que tenemos, es la más compleja de todas porque los hace mirar su propio trabajo, su propio accionar. Hoy en día estamos tomando estos ejes, estos indicadores, los estamos concibiendo como ejes para organizar clases de matemática superior. Esto nos plantea una organización de clases de matemática no tradicional porque les tenemos que dar lugar a los estudiantes a esto, o a que reproduzcan algo hecho por otro y lo expliquen y reflexionen, o a que utilicen conceptos, propiedades, procedimientos para resolver algo, sea complejo o no para ellos, que lo expliquen y que reflexionen. Es decir, tenemos que darles lugar en la clase a saber lo que entienden, lo que usan y lo que explican, y la explicación en lenguaje natural y o escrita. Entonces, se tienen que imaginar clases donde el principal rol es el del alumno que está tratando de mejorar en estos aspectos. Nosotros les ponemos las consignas, pero les tenemos que dar la palabra y nos toca enseñar el uso del lenguaje simbólico en estas dos dimensiones que les decía. Por un lado, cómo con ese lenguaje expreso un concepto que me interesa y entonces estaría explicando el uso del lenguaje, es decir, cómo usar el lenguaje de cierta forma me permite explicar este concepto que estoy diciendo y cómo uso el lenguaje para comunicar una idea. Nos toca enseñar a interpretar textos matemáticos porque pensar en un mensaje breve, como yo recién les ponía de el principio de Arquímedes o una definición, es una cosa muy, muy breve, pero en la formación de profesores se necesita que el futuro profesor pueda comprender un texto de matemática sobre el que no recibió explicación, porque si no queda limitado a lo que nosotros le dimos y trabajamos en clase. Y otra cuestión central en estas clases de matemática superior es enseñarle a los estudiantes a producir nuevos textos a partir de sus lecturas, es decir, textos en donde incluyan las explicaciones, incluyan no solo el uso del lenguaje simbólico, sino el natural, mostrando comprensión. Y una cosa que nos dimos cuenta también con el correr de la materia es que era necesario enseñarles a tomar apuntes por estas cosas que veníamos observando antes. Con todo este tipo de trabajo hecho, la intención finalmente también es favorecer su propia reflexión sobre el aprendizaje que están alcanzando, el uso de los lenguajes, qué hacen ante producciones que les son complejas, que son más simples, ante la interpretación de textos, etc. Para evaluar esta materia organizada así, les pedimos la elaboración de un portfolio con entregas sucesivas de ciertas consignas que nosotros les fuimos dando que toman cada uno de estos ejes y son entregas que no se hacen únicamente una vez, sino que intentan ellos mismos mejorar. Es decir, entregan, nosotros hacemos una revisión, no les develamos cómo se hacen bien las cosas, solamente les indicamos o preguntas o mirar tal cosa o preguntar y el estudiante es quien tiene que mejorar porque eso le permite tener el rastro de su propia evolución que es clave para el momento de la reflexión. Defensas escritas y orales del portfolio
Es decir, hay un momento en el que tienen que defender su producción tanto de manera escrita como oral, y se les pide la producción de la elaboración de un texto propio a partir de comprender una parte de un libro del orden de 2 carillas, como para que se den una idea de un contenido que es nuevo para ellos. Con esto tenemos como varias perspectivas pensando en el trabajo docente. Por un lado, la intención de comunicar mensajes. Como docentes comunicamos mensajes matemáticos y hay que poner atención a que el alumno comprenda los mensajes, los transmita y que interprete mensajes cuando lee símbolos. Hay que lograr que el alumno advierta que esa decodificación o la lectura ingenua de los símbolos no garantiza ni el aprendizaje ni la comprensión de lo que están leyendo. La necesidad de atender al análisis global de los mensajes matemáticos. No basta que el alumno escriba en símbolos, hay que chequear qué es lo que entiende de esos símbolos, y termina siendo clave para la evaluación justamente esto, conocer la asignación de significados que le da a estos símbolos escritos. Importancia de usar el lenguaje natural en el pizarrón, no solo dejar por escrito símbolos. Advertir a los alumnos la importancia de sus apuntes, se pueden hacer ejercicios sobre eso, si les interesa les puedo contar alguno. Reflexionar sobre el uso de los apuntes, reflexionar sobre los propios avances en la comprensión, dar valor a los intentos fallidos y a las mejoras sucesivas, todo esto es clave para entender cómo uno está mejorando, y conservar el rastro del aprendizaje también es un asunto clave para la reflexión posterior. Podría haber más cosas, sin dudas que las habrá. Desde mi punto de vista, invertir en enseñar a entender es invertir en lograr autonomía de los estudiantes, con lo cual también desde mi punto de vista es no negociable. Entiendo que es un asunto complejo, que requiere tiempo. Para mí esto debería hacerse en todos los cursos, no en uno, no hay un curso que resuelva este asunto. Hay que chequear que los alumnos estén entendiendo, ahí es donde no basta lo escrito, y hay que pedir explicaciones y que muestren comprensión. Requiere formas de evaluar diferentes y entonces eso nos organiza la enseñanza de un modo distinto. Y lo peor para un estudiante sería no darse cuenta que no entiende, porque si al menos se da cuenta que no entiende, puede moverse, puede buscar ayuda, puede pedir ayuda, y entonces está en una posición mucho mejor que si ni siquiera se da cuenta que no entiende. Hay que dar lugar en las clases a conocer lo que entienden, usan, a que expliquen, a producir nuevos textos a partir de las lecturas. Eso debería enseñarse, y desde nuestro rol docente favorecer la reflexión de los estudiantes. Como ven, tenemos mucha cosa para pensar, mucha cosa para hacer. El rol del docente es clave y me gusta terminar diciendo empecemos de a poco, pero empecemos. No tendríamos que dejarlo pasar, decir como es difícil, no hago nada. Ahí está mi correo para el que quiera pedirme el PowerPoint o lo que sea, y pasamos a la etapa de preguntas. Muchas gracias.